Bendita y alabada sea la hora en que María Santísima vino en carne mortal a Zaragoza. Sea por siempre bendita y alabada. Era el atardecer del día 2 de enero del año 40, a las orillas del Ebro. Allí descansaba de su fatigosa jornada el apóstol Santiago, aquel que tenía como sobrenombre Hijo del Trueno. Abatido, cansado, quizás decepcionado ante la dureza de corazón de aquellos habitantes de las tierras íberas que, duros a la luz del Evangelio, se resistían a profesar la fe cristiana, a profesar la fe en Cristo. Y en medio de aquel descanso y en medio de aquel abatimiento, se abre el cielo y desciende desde allí la Virgen Santísima, todavía viva, bajo la custodia del apóstol San Juan, acompañada de los ángeles, y estos portaban entre sus manos una columna de mármol que la Virgen entrega a su apóstol. Recibe Santiago la visita de la Virgen María, queriendo confortar a su apóstol en la tarea de la evangelización. Aquella columna de la que privilegiadamente aquí en Toledo conservamos un pequeño trozo, una pequeña reliquia en nuestra catedral, detrás del altar mayor, allí en una de las columnas sobre la que se yergue una imagen de la Virgen Santísima, está incrustada una pequeña reliquia de la columna del Pilar, para que en este día, si podemos, vayamos también nosotros, no pudiendo estar en Zaragoza, a venerarla. Decía que aquella columna es el inicio de una iglesia primeramente modesta, que se yergue a las orillas del Ebro, en honor a María Santísima, bajo la advocación del Pilar, y que desde aquel momento se convirtió en un lugar de peregrinación para todos los cristianos, para todos los fieles. Un lugar de peregrinación que ha ido creciendo a lo largo de la historia, teniendo toda esa aceptación, toda esa piedad por parte de todo el pueblo español. Allí acuden las gentes sencillas diariamente, presentando a la Madre de Dios sus cuitas, sus preocupaciones, sus peticiones, también su acción de gracias por los favores recibidos. Allí han acudido y han presentado los intereses grandes de nuestra patria, los reyes y los gobernantes de España. A la Virgen del Pilar ha encomendado la suerte de esta patria nuestra. Allí también los papas han enriquecido aquella basílica y aquel culto inmemorial de Nuestra Señora con abundantes indulgencias y con abundantes ritos propios de la misa y del oficio. Allí también todos, cada uno de nosotros, las almas piadosas, acuden a los pies de Nuestra Señora para pedir un aumento de fe, un aumento de esperanza, un aumento de caridad. Todos los días, ante la imagen de Nuestra Señora y su columna, acuden las madres de familia pidiendo por sus hijos, que si uno los estudios, que si otro el trabajo, que si uno la enfermedad o un momento de dificultad en su vida. Acuden los padres de España, los padres de familia, a presentarle a Nuestra Señora los intereses y el bien de nuestra patria, pero también de su propia casa, el trabajo tan escaso en nuestros días y con condiciones tan malas. A los pies de Nuestra Señora acuden los religiosos, los sacerdotes, para pedirle que como ella también, cada uno de nosotros, hagamos la voluntad de Dios. Muchas veces también decepcionados, entristecidos ante la dureza de nuestros conciudadanos, de nuestros compatriotas, muchas veces también cansados de la lucha, muchas veces también desanimados
ante nuestras recaídas e infidelidades. La columna de la Virgen del Pilar, ante ella los ángeles cantan, ante ella el pueblo español, ante ella el apóstol Santiago y también nosotros saludamos a la Reina del Cielo, diciendo: Ave María, gracia plena, Dominus tecum. Esa columna del Pilar de Nuestra Señora es símbolo de su protección materna, de esa protección materna que María Santísima comienza a ejercer en el mismo momento de la encarnación de su Hijo, del Verbo eterno en sus entrañas. Pues al mismo tiempo que María recibe la misión de ser Madre del Señor, Madre de Dios, va unido a ese título ser también Madre de la humanidad, de esa humanidad rescatada a precio de la sangre de su Hijo. Ese mandato expreso de Cristo al pie de la cruz, cuando le dice: mujer, ahí tienes a tu hijo, mujer, ahí tienes a tus hijos, viendo en toda la historia a aquellos que habíamos de creer en su nombre. Mujer, ahí tienes a mi esposa, la Iglesia, cuídala, protégela, guíala hacia la patria del cielo. Mujer, ahí tienes a cada una de las almas, rescatadas al precio carísimo de mi sangre. No dejes, no permitas, tú que eres la Inmaculada, la que aplastas la cabeza de Satanás, que se pierda ni una sola de estas almas que tanto me ha costado, que tan caro me ha valido. María Santísima es Madre de la Iglesia, es Madre de los cristianos, es Madre de cada uno de los hombres, es Madre de nuestra patria España, es Madre de cada uno de los españoles. Y esta protección materna ha sido constatada a lo largo de los siglos por cantidad de milagros, algunos extraordinarios, otros de menor importancia o relevancia, pero todos frutos del amor materno de esta que es Madre de Dios y Madre nuestra. Famoso es el milagro de Calanda, ese milagro que Nuestra Señora del Pilar realiza en aquel pobre hombre cojo con una pierna amputada, que años más tarde, cuando la pierna estaba ya putrefacta en el cementerio, en una noche, pidiéndoselo a la Virgen, recupera su pierna sana. Y aquel milagro quedó para asombro de todas las generaciones, de cómo María Santísima es Madre y ella nos consigue no solamente la salud del alma, sino también la salud del cuerpo. Otro de los milagros de Nuestra Señora, más reciente en la historia, pero no por ello menos importante, es el que ocurre durante la persecución religiosa de los años 30, durante la contienda civil, donde los españoles se enfrentaron, los hermanos contra los hermanos. Allí el Ejército Rojo, sobre aquel santuario basílica de Nuestra Señora del Pilar, quisieron destruir no solamente un edificio, sino también simbólicamente querían destruir, como lo hicieron en el Cerro de los Ángeles, en aquel fusilamiento simbólico del Sagrado Corazón, la fe de todo un pueblo, la fe de muchas generaciones. 3 bombas tiraron sobre la basílica de Nuestra Señora. Ninguna de ellas milagrosamente explotó. Y aquel santuario, aquella basílica, sigue siendo para nosotros, para los españoles del año 2022, un símbolo de nuestra fe. Allí podemos acudir, agarrarnos a aquella columna bendita y pedirle a Nuestra Señora: aumenta nuestra fe, aumenta nuestra esperanza, aumenta nuestra caridad. La columna de la Virgen Santísima, la columna del Pilar de Zaragoza, es un amparo continuo en medio de las vicisitudes personales y de nuestra historia. Las gentes sencillas acuden a la protección de la Madre de Dios, pero también España ha sido protegida de forma providencial por esta Madre para cumplir también una misión que Dios encomendó a nuestra patria y que no podemos negar, a pesar de las leyendas negras, a pesar de que muchos quieren cambiar la historia
y hacer una historia distinta, porque perdieron en su momento y ahora quieren ganar con la mentira y la traición. España, defensora de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo en los concilios de Toledo celebrados en esta ciudad. España, defensora de la fe católica con sus grandes teólogos en la contrarreforma contra el error protestante de Lutero. España, evangelizadora, luz para todo un continente, llevando la fe de Cristo y con la fe la cultura a todo un continente, América. Por eso, en este día 12 de octubre, en el que se conmemora el descubrimiento de América, acudimos a Nuestra Señora y le pedimos por todos aquellos hermanos nuestros, porque así, desde los tiempos de Isabel la Católica, se consideraron no ciudadanos de segunda, no personas a las que había que explotar, sino como verdaderos españoles, como verdaderos hermanos nuestros, no solamente en las leyes políticas, sino también en la fe. Pedimos por los países de América, tantas veces hoy sometidos a ideologías contrarias a nuestra fe. Recordemos simplemente la situación de persecución que se vive en la Iglesia, en Nicaragua, en Cuba y en otros lugares de Hispanoamérica, donde el comunismo tristemente se quiere levantar contra Dios, se quiere levantar contra la fe. La columna del Pilar de Zaragoza, de Nuestra Señora, es la fortaleza de la fe de este pueblo. Fortaleza manifestada a lo largo de la historia en los miles de mártires que contamos en nuestras filas, mártires que llevan sangre de España, mártires que glorificaron a Dios nuestro Señor en las multitudes de las persecuciones que ha habido durante estos 2000 años de Iglesia Católica. La última en el año 36, en los años 30, pero desde el primer siglo, mártires españoles que confesaron con su propia sangre la fe en Cristo. La columna de Nuestra Señora, su pilar bendito, es la seguridad nuestra, la seguridad de nuestra esperanza de que nunca nos faltará el auxilio divino, porque Dios es Padre y María Santísima es Madre. La columna de Nuestra Señora, el pilar de Zaragoza, es símbolo de la constancia en el amor, porque esta es la técnica, esta es la regla para llegar a la salvación. Ama y haz lo que quieras, decía San Agustín, y es el testimonio más grande que podemos dar ante el mundo, incluso ante aquellos que se declaran enemigos nuestros. Nosotros devolviendo bien a cambio de mal, nosotros rezando por aquellos que nos persiguen, nosotros perdonando a aquellos que quieren quitarnos la vida. La columna de Nuestra Señora, el pilar de Zaragoza, en este día 12 de octubre recuerda ese descubrimiento de América y la tarea de evangelización. Nos recuerda la lección divina de nuestra patria España para tarea y empresa tan grande, y al mismo tiempo nos recuerda que el ser, la esencia de nuestro pueblo español es ser católico, es ser cristiano, es creer en Jesucristo nuestro Señor. España no se entiende al margen de la fe, España no se entiende al margen de Jesucristo, y si no, simplemente irá por un camino de autodestrucción. Hoy también, mis queridos hermanos, somos muchos, como el apóstol Santiago, que desanimados nos ponemos bajo los pies de Nuestra Señora sus plantas ante su columna bendita, y le pedimos que aumente nuestra fe, que aumente nuestra esperanza, que aumente nuestra caridad. La realidad de la Iglesia, esa barca de Pedro que parece zozobrar por todas partes, no solamente en nuestra patria España, seminarios vacíos, casas y noviciados religiosos que se están cerrando, situaciones de nuestras parroquias cada vez más avejentadas sin el cambio generacional. Y todo ello nos entristece, nos llena de desaliento. Una realidad social y política, la de nuestra patria,
que sin duda alguna también nos llena de desesperanza, la crispación social, el conflicto continuo, la degeneración moral en la que vivimos. ¿Tiene esto salvación? ¿Puede salvarse España? ¿Puede salvarse la Iglesia? Hemos de confiar. Nuestra Señora, con su pilar, nunca nos abandonará, y allí nosotros tenemos la fortaleza de nuestra fe, el aliento de nuestra esperanza, la constancia de nuestro amor. No dejemos de implorar en este día por nuestra patria, por todos los pueblos que la conforman, por nuestros gobernantes, por el Rey, por los políticos, para que verdaderamente se dediquen a lo que es la política, el bien común, y no a los intereses propios y partidistas e ideológicos. Pidamos por todas las instituciones de nuestro Estado, pidamos por la Iglesia en España, por los obispos que la rigen, por los sacerdotes, por los consagrados. Pidamos por todos nuestros pueblos, por las familias cristianas que tantas dificultades tienen hoy para vivir su fe por culpa de leyes que van en contra de la libertad en la educación, de la libertad en la vida diaria. Pidamos en definitiva por España. Virgen Santísima del Pilar, salva a nuestro pueblo, salva a nuestra España. Que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.